El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que está regulado, contenido en el artículo 124 de la Constitución. Que sea un órgano de relevancia constitucional quiere decir que la Constitución le otorga una importancia destacada dentro de aquellos órganos que, con autonomía funcional, colaboran o se integran en el Poder Judicial. Es importante conocer el contenido exacto del artículo 124, que dice así: el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y eso lo hace de oficio o a petición de los interesados. Además, es misión suya también velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Por último, dice el artículo 124 que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia, jerarquía y con sujeción, en todo caso, a los principios de igualdad e imparcialidad. Así pues, de este precepto constitucional podemos deducir cuáles son las funciones básicas del Ministerio Fiscal. Y si además sabemos que se integra como colaborador, como órgano colaborador imprescindible dentro del Poder Judicial, podemos entender que su función dentro de los procedimientos jurisdiccionales es ser el órgano vigilante de la legalidad, del respeto a la ley, de los derechos de los ciudadanos, en particular de los derechos de los ciudadanos más vulnerables, y de ahí la presencia clave del Ministerio Fiscal en los procesos penales en los que hay víctimas, la presencia clave del Ministerio Fiscal en los procesos de menores y la presencia clave del Ministerio Fiscal en los casos de violencia de género. Y además, como tercer elemento de sus misiones constitucionalmente encomendadas, debe de velar por el interés público tutelado por la ley. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal, más allá del artículo 124, cuya dicción no es muy extensa, es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981 de 30 de diciembre y sustancialmente modificado en el año 2007 por la Ley 24/2007 de 9 de octubre. ¿Cómo se accede a la carrera fiscal? ¿Cómo se accede al puesto de fiscal en el caso del sistema español? Pues bien, se accede por oposición libre. Una vez que se ha aprobado la oposición libre, a la que se puede presentar cualquier licenciado en Derecho, es necesario realizar un curso en el Centro de Estudios Jurídicos, superado el cual es posible acceder a ingresar en la carrera fiscal. Esa carrera fiscal tiene 3 escalafones básicos o 3 categorías básicas. La categoría de fiscales de sala, que son equiparables en nivel a los magistrados del Tribunal Supremo, la categoría de fiscales de segunda categoría, equiparables a los magistrados en el orden jurisdiccional ordinario, y la categoría de los abogados fiscales, equiparable a los jueces, es decir, cuando uno termina la escuela e ingresa en la carrera judicial, ingresa por el tercero de estos niveles, el de abogado fiscal, para posteriormente ir ascendiendo. En este sistema perfectamente jerarquizado ocupa la cabeza del sistema, la cúspide de la pirámide, el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ejerce las funciones de dirección, fundamentalmente, jefatura y representación del Ministerio Fiscal. Y seguramente es una de las figuras más polémicas dentro de esta organización. Y en cuanto explique cuál es su sistema de nombramiento, vamos a entender por qué. La Constitución y la ley establecen que el fiscal es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno, una vez oído el Consejo General del Poder Judicial y una vez que ha comparecido el candidato ante la comisión correspondiente del Parlamento. Es cierto que intervienen los 3 poderes de alguna manera en el nombramiento de fiscal general del Estado: el Poder Judicial a través del Consejo, el Poder Legislativo a través de la Comisión Parlamentaria y el Poder Ejecutivo, que es el que le nombra. Pero finalmente lo que es determinante es el nombramiento por parte del Gobierno.
lo cual hace dudar mucho, siempre, de la independencia del fiscal general del Estado, por, sobre todo, su capacidad de emitir circulares, instrucciones y responder a consultas que le hacen los fiscales, digamos, de las categorías inferiores. El fiscal general del Estado tiene que garantizar esos principios de funcionamiento a los que me refería al principio, el funcionamiento jerarquizado, único, coherente de todos los miembros de la carrera fiscal. Es decir, tiene la potestad para dar directrices sobre cómo hay que actuar en determinados supuestos. Y el hecho de que sea nombrado por el Gobierno en muchas ocasiones arroja una sombra de sospecha sobre esa labor de dirección, sobre esa capacidad de dirección que el fiscal general del Estado tiene sobre el resto de los fiscales a él subordinados. En cualquier caso, es mandato de la ley, y a pesar de estas sospechas que, como digo, aparecen con frecuencia no solo en la doctrina, sino en los medios de comunicación y entre los estudiosos de esta institución constitucional, como decía, a pesar de eso, la ley dice que el fiscal general del Estado debe actuar con imparcialidad e independencia, sin recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial, y que, en todo caso, el Gobierno tiene la facultad de interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales determinadas actuaciones pertinentes en defensa del interés público. Esta serie de recomendaciones o de mandatos de la ley que parecen decir que el fiscal debe ser independiente y al mismo tiempo le someten en algunos casos a las instrucciones o a las sugerencias del Gobierno, son las que justifican esa sospecha en relación con su falta de independencia en el ordenamiento español. Existen algunos órganos previstos en la ley que prestan ayuda al fiscal general del Estado. Me refiero al Consejo Fiscal, que es un órgano de representación de la carrera fiscal, que vendría a ser un trasunto del Consejo General del Poder Judicial, pero en la carrera fiscal, y cuya finalidad es asesorar al fiscal general del Estado. Junto al Consejo Fiscal tenemos la Junta de Fiscales de Sala. Los fiscales de sala, como decía antes, son la categoría última, la categoría superior dentro de la carrera fiscal. Esta Junta de Fiscales de Sala es un órgano de asesoramiento técnico, es decir, aunque la preside el fiscal general del Estado, la finalidad que tiene este órgano es prestarle asesoría en los asuntos en los que él considere pertinente y, sobre todo, en aquellos asuntos que exijan de su pronunciamiento a través de las tres figuras que mencionábamos antes, las circulares, las instrucciones o las consultas. Como tercer órgano tenemos a la Inspección Fiscal, que ejerce competencias de inspección, de buen funcionamiento del trabajo de los fiscales de segunda categoría o de los abogados fiscales. En cuarto lugar, como órganos de apoyo del fiscal general del Estado, está la Secretaría Técnica, que se encarga de hacer estudios e informes sobre aquellos temas que le encargue el fiscal general del Estado. Y por último, existe una unidad de apoyo que da asistencia administrativa y asistencia de gestión en materias de estadística, informática, traducción de lenguas, etc.